Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a tratar el tema, a continuar el informe de nuestra compañera Natalia Lizama de la Unidad de Investigación, donde informó que la hija del viceministro de Agricultura fue contratada en la oficina del mismo ministerio, pero no solamente fue contratada la hija, también la madre del viceministro obtuvo un beneficio, una orden de servicio por 44.000 soles por un arrendamiento de un inmueble en otra región. Ya estamos conectados con Juan Manuel Benítez, exministro de Agricultura, para hablar y analizar sobre este tema. ¿Qué tan grave es, exministro, cómo está? Bienvenido, que un viceministro de Estado tenga en la misma oficina a su hija? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, es grave que cualquier funcionario público incumpla las normas que están vigentes. Peor aún si es un funcionario de alto nivel como un viceministro. Eh, Claramente las normas prohíben cualquier tipo de contratación de un familiar directo, como en este caso de una hija. Y por lo que usted acaba de informar a la entrada de este reporte, al parecer también la señora madre tenía un contrato. Son cosas que deben ser definitivamente investigadas y en principio debería ser el funcionario separado porque claramente está en una posición en la cual se requieren pues de características muy claras de respeto por las normas, de ética, ¿verdad? Porque si no, hacia abajo, los funcionarios públicos pues tendrían una pésima señal para también tener prácticas que puedan rayar con esto que estamos viendo muy continuamente en el gobierno. Claro, porque lo que hemos visto también, de parte incluso hasta el propio Premier, es que el hermano también contrató en algún momento con el Estado, con el Senares. Y que había pasado que Aníbal Torres también en algún momento defendió este contrato y dijo, ¿cuál es el problema? Hay mucha envidia, se mueren de envidia, pero eso no es así. Hay una ley clara donde no se permite el contrato con familiares de funcionarios públicos hasta cuarto grado de consanguinidad. Y eso también hay que decirlo, porque los ministros y viceministros tienen que dar el ejemplo de idoneidad en el cargo que ocupan. Efectivamente, sí he escuchado el caso también. eh, Eso imagino que las autoridades competentes deben estar tomando acción al respecto, porque si hay algún tema que, de nuevo, vulnera el marco legal vigente, debe ser sancionado, no importa si es el presidente del Consejo de Ministros o si es un ministro o es un ministro, que creo con mayor razón por el nivel de cargo que tienen, deberían comprender la norma, entenderla bien y aplicarla. Es bastante preocupante lo que está ocurriendo. En particular, bueno, hablemos del Ministerio de Agricultura. Ya hemos visto incluso con el tema de la uria, las caídas sucesivas de las compras, también por algunas alertas que ha lanzado la Contraloría de la República. Han habido una serie de rotaciones de personal. Hoy día vemos nuevamente varios cambios. Yo no sé qué está pasando en el sector público, en principio, porque la rotación, alta rotación, no contribuye en una buena gestión, peor aún si los perfiles no son los idóneos y estamos viendo casos como el de este viceministro, que como repito, la ministra debería de inmediato evaluar y apartar del cargo al viceministro para que sea investigado y si es necesario sea sancionado, porque si no eso va a contaminar su gestión. Ella acaba de llegar hace poco al ministerio y debería tener mucho cuidado con estas señales que podrían lamentablemente también complicarle a ella la imagen que espera por el bien del agro sea mejor que la de sus antecesores. Digamos, si analizamos el tema en específico de este viceministro, que voy a leer su nombre completo, Marco Coronel, él ha tenido un ascenso vertiginoso y lo vamos a decir así. ¿Por qué? Porque el coronel Pérez, el 29, ¿no?, de este mes, perdón, vamos a trasladarnos abril. El 18 de abril del 2022, la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Sur, adscrita al Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria del Midagri, contrató a la hija del entonces alto funcionario Shirley Coronel Risco como asistente técnico en el cierre de proyectos en Cusco.
Por una orden le giraron 6.000, pero ahí no quedó la cosa. También Coronel Pérez, la hija del viceministro, siguió en ascenso. El 29 del mismo mes sostuvo una reunión con el ex titular del Midagri, Óscar Sea, exministro de este sector. Y 11 días después, el 10 de mayo del 2022, fue firmada la resolución ministerial que designó a Marco Coronel como director general de la Dirección General de Gestión Territorial del Viceministerio de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario. Casi en paralelo, el 25 de mayo, otra vez, Shirley Coronel recibió una orden de servicio de Fondo Sierra Sur, esta vez por 18.000 soles, para desempeñarse como asistente administrativa para una obra en la región Ancash. Yo le quiero preguntar, porque usted tiene experiencia como ministro de este sector, ¿cómo se dan este tipo de órdenes? ¿Cómo se dan el tipo de órdenes de servicio? ¿Es a dedo? ¿Hay una unidad que filtra quiénes van a ser los que van a ser contratados o los que van a recibir este tipo de órdenes? ¿Cómo es el sistema? Bueno, lo que se hace es primero se establece cuál es el objetivo del servicio y en base a eso se trabajan unos términos de referencia que lo que determinan es eh, determinan las actividades que se van a desarrollar, el producto que se va a contratar y obviamente el perfil, las características que tiene que tener el profesional que va a ser contratado. Y obviamente tiene que tener pues un filtro, eso se publica, ¿no es cierto? Eventualmente se llama a un concurso, se presentan varias personas, se analizan quiénes cumplen con el perfil y se contrata. Ahora, depende del monto del contrato, efectivamente uno puede contratar de manera más directa o puede ir a un proceso más complicado, que eso posiblemente pueda estar en el marco de lo que son las licitaciones, etcétera. Pero si es una cosa muy pequeña, como parece que es aquí, efectivamente uno puede contratar un servicio por corto plazo de una forma un poco más directa. Pero nuevamente, esa no es una justificación para contratar a alguna persona vinculada a un funcionario del ministerio. Peor aún si el funcionario tiene decisión sobre la contratación, eso todavía es mucho más grave. Si por lo menos es una contratación en otro lugar del ministerio, siempre y cuando, repito, no haya esta línea vertical de un funcionario respecto a quien toma las decisiones de la contratación, eso igual es de alguna manera cuestionable, pero tiene otro tratamiento que seguramente la Contraloría o en todo caso el control interno del ministerio tendrá que dilucidar. Hasta el momento, luego de que se ha emitido este informe de parte de Perú 21, no hay una comunicación o un mensaje claro de parte del Midagri. Nosotros hemos buscado el descargo y han dicho que todavía no van a hablar, pero no hay una comunicación de qué es lo que va a pasar con el viceministro en cuestión. Se conoce que debe haber una investigación de por medio para saber qué es lo que ha pasado, pero el viceministro, de repente, digo yo, no pudo haber tomado una decisión final, pero sí pudo haber influido en esa decisión para contratar a su hija. Esta posibilidad, ¿se pudo haber dado? Claro, eso es un tema que tendrá que investigar, por eso el control interno tendrá que analizarse qué vinculación había entre el viceministro en ese momento en qué cargo estaba y si tenía algún tipo de relación. A veces lo que hacen, no quiero levantar acusaciones sobre nadie, pero a veces lo que hacen algunos funcionarios hacen contratación cruzada. Es decir, tú contrátame allá a un pariente y yo contrato al tuyo aquí. Entonces habría que analizar si es que hay algunos de estos efectos cruzados en otra parte. Es un tema que va por investigaciones. Definitivamente yo lo que creo que hay que hacer, me parece, el caso de la ministra, debería investigar rápido esto o separar al funcionario para que se pueda analizar, porque obviamente en el lugar donde está es un problema para investigar a un viceministro, no es sencillo. Los funcionarios públicos obviamente van a tener muchísimo más cuidado si está en el ejercicio del poder el funcionario al que está investigando. Entonces me parece que por un tema de transparencia, por lo menos debería quedar en receso mientras se investiga, se analiza y si se explica, además con mayor prontitud. Es una cosa que también nos estamos acostumbrando en el país. Las cosas se saben por la prensa y luego cuando el funcionario que tiene que responder o se tarda o lo hace de manera, digamos, poco clara, ¿no? Estamos viéndolo desde el presidente de la República. Entonces, cuando estas cosas no se aclaran, cuando estas cosas no se explican, genera pues una serie de suspicacias que más bien a uno lo hacen
sospechar de que hay cosas que están ahí que no son pues correctas. Entonces, me parece nuevamente que la ministra lo que debería hacer es rápidamente tomar acción, investigar, analizar cuál ha sido la relación de este funcionario con la unidad que contrató a su familiar y ver si es que eso amerita una sanción, por lo menos, ¿no? Y siempre en estos casos, yo lo que sí creo también es que un funcionario que llega al más alto nivel de un ministerio tiene que, además de respetar la ley, tiene que ser muy cuidadoso con los temas éticos. Puede ser que algo sea legal, pero creo que no es razonable si uno está trabajando en un ministerio que los familiares, digamos, también tengan contratos, ¿no es cierto?, en el mismo periodo. Eso es un tema que también deberíamos ir de alguna manera cuidando, ¿no? Para evitar que haya ese tipo de cosas que luego enturbian una gestión pública que debería ser absolutamente transparente, más en la coyuntura que estamos viviendo ahora en el país, con tantas investigaciones y tantas, digamos, acusaciones, malos manejos. Creo que es muy complicado que podamos mantener esta situación en el país y creo que los ministros, en este caso, deberían ser muy cuidadosos y, como digo, muy rápidos en analizar la situación y en todo caso corregirla de inmediato tomando las decisiones que correspondan. Muy bien, muchísimas gracias, exministro, por estar con nosotros analizando este tema, que ha sido una información revelada por Perú 21 a nuestra compañera Natalia Lizama, quien ha hecho el seguimiento a este tipo de órdenes de servicio, de contrataciones, y vamos a ver qué es lo que dice el ministerio en cuestión. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era el exministro del sector de Agricultura, Juan Manuel Benítez, que estaba con nosotros analizando el tema de estas contrataciones irregulares, la situación política en la que queda el viceministro del sector. Vamos a decir otra vez su nombre para que quede bien claro. Marco Wilson Coronel Pérez se benefició con órdenes de servicio en el Fondo Sierra Azul de Midagri. Su familiar. ¿Quién? Su hija, específicamente. Y ahí está en la nota bien clarito en qué tiempo pasó este tipo de contrataciones. Vamos a ver la respuesta entonces del ministerio en cuestión. Aún estamos esperando sus descargos. Bien, hasta aquí llegamos con la información. Regresamos más adelante.